Me daba miedo admitirlo, pero es la verdad. En mi empleo nunca iba a ser libre financieramente. Nunca. Y saber eso me dolió, porque significaba que todo lo que había creído durante años estaba equivocado. Déjame explicarte. Durante mucho tiempo pensé que si hacía las cosas bien, si trabajaba duro, si me esforzaba, eventualmente tendría un mejor estilo de vida, que poco a poco iría mejorando, ganando más, viviendo mejor, dándole más a mi familia. Eso es lo que me dijeron. Eso es lo que creí. Y lo seguí, al pie de la letra. Estudié, me gradué, conseguí un empleo, trabajé duro. Llegaba temprano, me quedaba tarde, hacía todo lo que me pedían, y más, año tras año, con la esperanza de que eventualmente las cosas mejorarían, pero no mejoraron. Seguía en el mismo lugar, ganando prácticamente lo mismo, viviendo de la misma forma, sin avanzar. Y lo peor no era eso. Lo peor era que todos los meses llegaba justo a la quincena, sin margen, sin respiro, sin colchón. Si algo se rompía en la casa, era un problema. Si alguien se enfermaba, era un problema. Si el carro necesitaba reparación, era un problema, porque no había nada extra, nada guardado, nada de sobra. Todo lo que ganaba se iba, completo, en gastos, en deudas, en sobrevivir. Y cada quincena era igual. El dinero llegaba, se iba, y vuelta a empezar, como un ciclo interminable, agotador, desesperante. Pero yo seguía creyendo que así era la vida, que todos vivían así, que era normal. Hasta que un día pasó algo que cambió todo. No fue algo dramático, no fue una revelación en un momento específico. Fue algo simple, pequeño, pero poderoso. Un día, sin buscarlo, llegó un libro a mis manos. No recuerdo cómo llegó. Tal vez alguien me lo prestó. Tal vez lo vi en una librería y lo compré por impulso. No lo sé. Pero ahí estaba, en mi casa, en mi mesa, esperando. El título era algo sobre libertad financiera. No recuerdo exactamente cuál era, pero esas dos palabras me llamaron la atención. Libertad financiera. No sabía qué significaba. Nunca había escuchado ese término. O tal vez sí, pero nunca le había prestado atención. Libertad financiera. Sonaba interesante, pero también sonaba a fantasía, porque en mi mente, libertad y finanzas no iban juntos. Las finanzas eran trabajo, eran responsabilidad, eran estrés, no eran libertad, pero algo me hizo abrirlo. Curiosidad, aburrimiento, no lo sé. Y empecé a leer. Las primeras páginas hablaban de algo que me resonó inmediatamente. Hablaban de la carrera de la rata. La carrera de la rata. Ese concepto. Decía que la mayoría de las personas viven en una carrera de la rata, trabajando duro, corriendo rápido, esforzándose al máximo, pero sin avanzar, sin salir de donde están, solo corriendo en el mismo lugar, como un hámster en una rueda, corriendo y corriendo, cansándose, sudando, gastando energía, pero sin llegar a ningún lado. Y eso era exactamente lo que me estaba pasando a mí. Llevaba años trabajando duro, esforzándome, haciendo todo bien, pero seguía en el mismo lugar, sin avanzar, sin mejorar, solo corriendo en la misma rueda. Esa imagen me destruyó, porque era tan real, tan precisa, tan dolorosa. Yo era ese hámster, corriendo sin parar, creyendo que estaba avanzando, pero solo estaba cansándome. Seguí leyendo, con una mezcla de fascinación y miedo. Fascinación porque estaba descubriendo algo nuevo, algo que nadie me había enseñado, algo que explicaba por qué estaba donde estaba. Miedo porque significaba que todo lo que había creído estaba mal, que había perdido años haciendo lo incorrecto, que necesitaba cambiar, y cambiar daba miedo. El libro seguía y hablaba de algo más, de la diferencia entre ingreso activo e ingreso pasivo. Ingreso activo, el dinero que ganas trabajando. Si trabajas, ganas. Si no trabajas, no ganas. Ingreso pasivo, el dinero que ganas sin trabajar directamente por él. Dinero que llega aunque no estés trabajando. Leí eso 3 veces, porque no tenía sentido. ¿Cómo ganas dinero sin trabajar? ¿Cómo llega dinero si no estás haciendo algo para ganarlo? Parecía imposible, parecía fantasía, parecía vendehumos. Y ahí estaba otra vez, mi escepticismo, mi duda, mi miedo de que esto fuera otro cuento, otro libro prometiendo cosas irreales. Pero seguí leyendo, porque algo dentro de mí necesitaba saber. El libro explicaba, con ejemplos, con historias, con números. Hablaba de inversiones, de negocios, de rentas, de regalías, de activos que generan dinero sin que estés trabajando directamente en ellos. Y entonces entendí algo que nunca había considerado. Yo solo tenía ingreso activo. Todo mi dinero venía de trabajar, de cambiar mi tiempo por dinero. Si trabajaba, ganaba. Si no trabajaba, no ganaba. Si me enfermaba, no ganaba. Si quería tomarme un día libre, no ganaba. Si me iba de vacaciones, no ganaba. Mi ingreso dependía completamente de mi presencia, de mi tiempo, de mi esfuerzo directo. Y eso significaba que nunca iba a ser libre.
porque siempre iba a depender de trabajar para ganar. Siempre ibas a estar atado a un horario, a un jefe, a un lugar, a una rutina. Nunca iba a poder decidir no trabajar, porque si no trabajaba no comía. Eso no era libertad, eso era esclavitud, con mejor nombre, pero esclavitud al fin. Y la gente con libertad financiera era diferente, porque tenían ingresos pasivos. Dinero que llegaba sin que estuvieran trabajando directamente por él. Podían decidir no trabajar y seguir teniendo dinero. Podían enfermarse y seguir teniendo dinero. Podían irse de vacaciones y seguir teniendo dinero. Porque su dinero no dependía de su tiempo, dependía de activos, de inversiones, de sistemas que trabajaban por ellos. Y esa era la libertad, la verdadera libertad. No hacer lo que quieras todo el tiempo, sino tener la opción de decidir. Cerré el libro esa noche y me quedé pensando en mi vida, en mi trabajo, en mi situación. Llevaba años trabajando, duro, con dedicación, con esfuerzo. ¿Y qué había logrado? Sobrevivir, nada más. No tenía ahorros, no tenía inversiones, no tenía nada que generara dinero sin mi trabajo directo. Todo dependía de que yo siguiera trabajando, para siempre, sin parar, sin opción. Y si algo me pasaba, si perdía mi empleo, si me enfermaba, si algo salía mal, todo se caía. Porque no tenía red, no tenía colchón, no tenía plan B, solo tenía mi empleo. Y mi empleo solo me daba lo justo para sobrevivir. Nunca me iba a dar libertad, nunca. Y admitir eso dolía, porque significaba aceptar que había perdido años creyendo en algo que no era cierto. Creyendo que si trabajaba duro, eventualmente estaría bien, eventualmente sería libre. Pero no, no iba a pasar, no así. Necesitaba hacer algo diferente, algo que nunca había hecho. Algo que me daba miedo. Necesitaba construir ingresos pasivos, crear algo que generara dinero sin mi tiempo directo. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? No tenía idea. El libro hablaba de conceptos, de ideas, de ejemplos de otros, pero no me decía exactamente qué hacer yo, con mi situación, con mis recursos, con mis limitaciones. Y ahí empezó la duda, la parálisis, el miedo, porque una cosa es leer sobre algo, y otra muy diferente es hacerlo. Leer sobre libertad financiera era fácil, emocionante, esperanzador, pero intentar lograrlo era otra cosa, porque requería acción, decisiones, riesgo, y yo no sabía si estaba listo, no sabía si era capaz, no sabía si funcionaría. Los siguientes días no pude dejar de pensar en eso, en el libro, en la carrera de la rata, en los ingresos pasivos. En el trabajo me distraía, pensando, cuestionándome. ¿De verdad iba a pasar el resto de mi vida así? ¿Trabajando solo para sobrevivir? ¿Sin avanzar? ¿Sin libertad? ¿O iban a intentar algo diferente? Aunque no supiera cómo, aunque me diera miedo, aunque pudiera fallar. Y entonces tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme donde estaba, no iba a aceptar la carrera de la rata, no iba a conformarme, iba a buscar, a aprender, a intentar. No sabía cómo, no sabía cuánto tiempo tomaría, no sabía si funcionaría, pero iba a intentarlo, porque quedarme donde estaba ya no era opción. Esa decisión fue el inicio, el despertar, el primer paso. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese primer paso iba a llevarme a un camino completamente diferente. Un camino difícil, lleno de errores, de frustraciones, de dudas, pero también un camino de aprendizaje, de crecimiento, de posibilidades. Un camino que 2 años después todavía estoy recorriendo. Y aunque todavía no he llegado, aunque todavía no soy libre financieramente, al menos ya no estoy corriendo en la rueda, al menos ya no estoy en el mismo lugar. Ahora estoy avanzando, lento, pero avanzando. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando sabes que estás avanzando, aunque sea lento, tienes esperanza, tienes dirección, tienes propósito. Y con eso, todo es posible. Eventualmente. Solo necesitas empezar. Aunque no sepas cómo, aunque te dé miedo, aunque no tengas todas las respuestas, solo empieza. Porque el peor error no es intentar y fallar, es nunca intentar y quedarte en la rueda para siempre. Y yo ya había estado ahí demasiado tiempo. Ya era hora de salir. Los siguientes días después de terminar ese libro fueron extraños, porque ahora veía todo diferente. Iba a mi trabajo, hacía lo mismo de siempre, pero ya no sentía lo mismo. Veía a mis compañeros, trabajando, esforzándose, quejándose de que no les alcanzaba. Y me daba cuenta de que todos estábamos en lo mismo, en la carrera de la rata, corriendo sin avanzar, pero nadie lo veía. O si lo veían, no lo admitían. Era más fácil quejarse que hacer algo diferente. Y yo había sido igual, durante años, quejándome sin hacer nada para cambiar. Pero ahora algo había cambiado. Ahora sabía que había otra forma. Aunque no supiera cuál, empecé a buscar,
en internet, en libros, en videos, en cualquier lado donde pudiera encontrar información sobre ingresos pasivos. Y había mucho, demasiado. Gente hablando de invertir en bienes raíces, de crear negocios en línea, de la bolsa de valores, de criptomonedas, de marketing digital, de vender cursos, de todo. Y cada uno decía que su forma era la mejor, la más fácil, la que funcionaba. Y yo ahí, abrumado, sin saber qué creer, sin saber por dónde empezar, porque todo sonaba bien, pero también todo sonaba complicado. O requería dinero que no tenía, o conocimientos que no tenía, o tiempo que no tenía. Y empecé a sentir esa parálisis, esa sensación de que hay tantas opciones que terminas sin hacer nada. Pasé semanas así, investigando, leyendo, viendo videos, pero sin actuar, sin hacer nada concreto, solo consumiendo información, creyendo que mientras más supiera, más preparado estaría. Pero no era cierto, porque saber no es hacer, y puedes saber todo y no lograr nada si nunca actúas. Y entonces un día, mientras veía un video más sobre libertad financiera, escuché algo que me detuvo. El tipo en el video dijo algo simple, pero poderoso. Deja de intentar reinventar la rueda. La rueda ya está inventada, solo cópiala y mejórala. Cópiala y mejórala. Esas palabras me pegaron, porque yo estaba haciendo exactamente lo contrario. Se estaba tratando de encontrar en mi forma única, mi camino original, mi método especial, como si tuviera que inventar algo nuevo, algo que nadie hubiera hecho antes. ¿Pero por qué? ¿Por qué reinventar algo que ya funciona? Si hay gente que ya logró libertad financiera, ¿por qué no hacer lo que ellos hicieron? ¿Por qué intentar ser original cuando puede ser efectivo? Y ahí fue donde mi mente hizo clic, donde todo cambió. No necesitaba crear nada nuevo, no necesitaba ser diferente, solo necesitaba observar qué estaba funcionando para otros, copiarlo y adaptarlo a mi situación. Eso era todo. Simple, obvio, pero nadie te lo dice así. Todos te venden la idea de que tienes que encontrar tu pasión, tu propósito, tu camino único, y eso suena bonito, pero también te paraliza, porque empiezas a buscar algo perfecto, algo especial, algo que tal vez no exista, y mientras buscas, no haces nada. Pierdes meses, años, solo buscando. Pero si cambias la pregunta, si en lugar de ¿qué puedo inventar?, preguntas ¿qué puedo copiar?, todo se vuelve más simple, porque ya no tienes que crear desde cero, solo tienes que observar, copiar, mejorar. Y con esa nueva mentalidad empecé a buscar diferente. Ya no buscaba ideas originales, buscaba modelos probados, cosas que ya funcionaban para otros. Y encontré algo que me llamó la atención, algo que parecía alcanzable, realista, para alguien como yo. Había gente creando contenido en internet, videos, artículos, cursos, y generando ingresos pasivos con eso. No millones, no fortunas, pero ingresos constantes, que llegaban aunque no estuvieran trabajando directamente. Subían un video. Ese video seguía generando vistas, y esas vistas generaban dinero, mes tras mes, año tras año, o escribían un artículo, y ese artículo seguía siendo leído, y generando ingresos por publicidad, sin que tuvieran que escribirlo otra vez, o creaban un curso, lo vendían una vez, y lo seguían vendiendo, sin tener que crearlo de nuevo. Eso era ingreso pasivo, real, comprobado, alcanzable. Y lo mejor de todo, no necesitabas mucho dinero para empezar. Solo necesitabas tiempo y conocimiento y consistencia. Tiempo lo tenía, no mucho, pero algo. En las noches, en los fines de semana, conocimiento podía aprenderlo. Había tutoriales, cursos gratuitos, información en todos lados. Consistencia era lo difícil, pero podía intentarlo. Entonces tomé una decisión. Iba a copiar ese modelo, el modelo de crear contenido y generar ingresos pasivos con él. No iba a ser a inventar nada nuevo, solo iba a hacer lo que otros ya habían hecho. Y funcionaba, pero lo iba a adaptar a mi situación, a mis recursos, a mi realidad. No podía dedicarle tiempo completo. Tenía mi empleo, tenía responsabilidades. No podía dejarlo todo para intentar esto. Entonces mi plan era simple: construir mientras trabajaba, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Y ahí fue donde cometí mi primer error, un error que mucha gente comete y que casi me detiene. Quise empezar siendo perfecto. Quise que mi primer contenido fuera increíble, profesional, mejor que el de todos. Pasé semanas solo planeando, pensando en qué tema hacer, cómo hacerlo, qué decir, cómo decirlo, y no hice nada, porque nada parecía suficientemente bueno, suficientemente perfecto. Y mientras yo planeaba, otros estaban haciendo, subiendo contenido, aunque no fuera perfecto, aunque tuviera errores, pero lo estaban haciendo. Y yo no, hasta que un día me di cuenta de algo que cambió mi enfoque completamente. Vi un video de alguien que ya generaba ingresos pasivos, y ese video no era perfecto. Tenía errores de edición, la calidad del audio no era la mejor. Había partes aburridas, pero funcionaba.
tenía miles de vistas, generaba dinero, ayudaba a la gente. Y entonces entendí algo fundamental, algo que nunca me habían enseñado. Hecho es mejor que perfecto, siempre, porque lo perfecto nunca llega. Siempre hay algo que mejorar, siempre algo que ajustar. Y mientras esperas lo perfecto, no haces nada, no avanzas, no aprendes. Pero si haces algo, aunque no sea perfecto, ya estás adelante de todos los que solo planean. Entonces dejé de planear y empecé a hacer. Mi primer contenido fue horrible, lo sé, lo admito. Tenía errores, estaba mal estructurado, no era profesional, pero lo hice. Lo terminé, lo publiqué. Y aunque no fue visto por muchos, aunque no generó nada al inicio, había hecho algo. Había roto la parálisis, había dado el primer paso. Y eso era más de lo que había hecho en semanas de solo planear. Los siguientes meses fueron de aprendizaje, de prueba y error, de ajustes constantes. Cada contenido que hacía era un poco mejor que el anterior, porque estaba aprendiendo, mejorando, corrigiendo. Y aunque los resultados no llegaban rápido, aunque las vistas eran pocas, aunque los ingresos eran cero, estaba construyendo, estaba avanzando, estaba saliendo de la rueda. Y eso era lo importante, no la velocidad, sino la dirección. Porque muchos quieren resultados inmediatos, quieren ver dinero en el primer mes, en la primera semana. Y cuando no llega, se frustran, abandonan, regresan a la rueda. Pero yo había aprendido algo del libro y de observar a otros que lo lograron. Que esto no es rápido, pero es acumulativo. Cada contenido que creas sigue trabajando. Aunque lo hayas hecho hace meses, sigue generando vistas, sigue generando posibilidades. Y con el tiempo, esos contenidos se suman, se acumulan y empiezan a generar resultados, no de la noche a la mañana, pero eventualmente. Y mientras seguía creando contenido, empecé a notar algo más, algo que nadie me había dicho, que copiar no es simplemente hacer lo mismo. Copiar es entender el sistema y mejorarlo. Observaba qué funcionaba en otros canales, qué tipos de contenido tenían más vistas, qué títulos atraían más clics, qué formatos retenían mejor a la audiencia, y lo aplicaba, no idéntico, sino adaptado, mejorado, optimizado, y con cada contenido aprendía algo nuevo, sobre el algoritmo, sobre la audiencia, sobre lo que funcionaba y lo que no. Y ese conocimiento era oro, porque me ahorraba meses de prueba y error que otros ya habían hecho. No estaba reinventando nada, solo estaba usando lo que ya funcionaba, y haciéndolo a mi manera, y eso era la clave. No ser original por ser original, sino ser efectivo, usando lo que funciona. Pero tampoco era copiar ciegamente, era entender el porqué y aplicarlo con inteligencia. Y mientras hacía esto, mientras seguía creando, algo más empezó a pasar. Empecé a ver pequeños resultados, muy pequeños, pero reales. Un contenido que hice hace meses empezó a tener más vistas, lento, pero constante. Otro empezó a aparecer en búsquedas, generando tráfico, sin que yo hiciera nada más, y aunque todavía no generaban dinero, porque todavía no estaba monetizado, porque todavía no tenía los requisitos, sí estaban trabajando, por sí solos, sin mi tiempo directo. Y eso era ingreso pasivo. No monetizado todavía, pero pasivo. Porque ya no tenía que trabajar en esos contenidos. Ellos seguían trabajando por mí. Y con el tiempo, cuando estuviera monetizado, esos contenidos seguirían generando. Sin que yo hiciera nada más. Eso era lo que la gente no entendía. Que el ingreso pasivo no es inmediato. Es acumulativo. Trabajas al inicio, sin ver resultados. Pero estás construyendo una base. Y esa base, con el tiempo, empieza a generar. Cada vez más, sin que tengas que trabajar proporcionalmente más. Y mientras más contenido creas, más grande es la base y más genera. Pero tienes que tener paciencia y consistencia y fe de que funciona, aunque al inicio no lo parezca, aunque los números sean pequeños, aunque nadie te vea, porque estás plantando y las plantas no crecen de la noche a la mañana. Primero plantas, luego riegas, luego esperas y eventualmente crece. Y yo estaba en esa etapa, plantando, regando, esperando, sin saber exactamente cuándo crecería, pero sabiendo que si seguía, eventualmente pasaría, porque otros ya lo habían logrado, con el mismo sistema, con el mismo modelo. Yo solo estaba copiando lo que funcionaba y mejorándolo, a mi manera. Y aunque todavía no veía frutos grandes, ya veía brotes, pequeños, pero reales. Y esos brotes me daban esperanza, me daban razón para seguir, porque significaban que estaba funcionando. Lento, pero funcionando. Y eso era suficiente, por ahora, porque sabía que si seguía, si no me rendía, si mantenía la consistencia, eventualmente esos brotes se convertirían en frutos, y esos frutos generarían ingresos, y esos ingresos me darían opciones, y libertad, no inmediata, no total, pero gradual, real, alcanzable. Y eso era lo que buscaba, no fantasías,
no promesas vacías, sino un camino real, probado, que funcionaba si lo seguías. Y yo lo estaba siguiendo, paso a paso, contenido a contenido, copiando lo que funcionaba, mejorándolo, aprendiendo de cada intento, sin reinventar la rueda, solo usándola y haciéndola rodar en mi dirección. Y aunque el camino todavía era largo, aunque todavía no llegaba, al menos ya estaba en el camino, y eso lo cambiaba todo, porque el peor lugar donde puedes estar no es lejos de la meta, es sin dirección. Y yo ya tenía dirección, clara, definida, probada. Solo tenía que seguir caminando, y eventualmente llegaría. No sabía cuándo, pero sabía que llegaría, porque otros ya habían llegado, haciendo lo mismo, y si ellos pudieron, yo también podía. Solo necesitaba tiempo, paciencia, consistencia, y no rendirme, nunca. Porque rendirme significaba regresar a la rueda, y eso ya no era opción, nunca más. 6 meses después de haber empezado a crear contenido, llegué a un punto crítico, un punto donde muchos se rinden, y casi me uno a ellos, porque llevaba medio año trabajando, invirtiendo tiempo, esfuerzo, energía, y los resultados eran mínimos, muy mínimos. Tenía contenido publicado, bastante, pero las vistas eran pocas, los seguidores eran pocos, los ingresos eran cero, porque todavía no llegaba a los requisitos para monetizar, todavía me faltaba, y empezó a llegarme esa voz que todos tenemos, la voz de la duda. ¿Para qué sigues? Ya llevas medio año y no has ganado nada. Estás perdiendo tu tiempo. Deberías dejarlo. Y no era solo mi voz interna, también era la gente alrededor. Mi esposa me preguntaba, ¿cuándo vas a ganar algo con eso? Ya llevas meses y nada. Mis amigos se burlaban. Ah, ¿sigues con tu proyecto? ¿Ya te hiciste rico? Hasta yo mismo dudaba, porque 6 meses sin resultados tangibles es mucho tiempo. Y entonces empecé a ver algo que me asustó, algo que pasa todo el tiempo y que casi me detiene. Vi a gente que había empezado al mismo tiempo que yo, o después, y ya estaban ganando, ya estaban monetizados, ya tenían seguidores, ya mostraban sus primeros ingresos, y yo seguía en cero. Y empecé a compararme, a preguntarme qué estaba haciendo mal, porque a ellos sí les funcionaba y a mí no. Tal vez no era para mí, tal vez no tenía lo necesario, tal vez debía dejarlo. Pero entonces recordé algo que había leído, algo que me salvó de rendirme, que cada uno tiene su propio ritmo, y que compararte con otros es la forma más rápida de destruir tu progreso, porque no sabes qué hay detrás de esos resultados, no sabes cuánto tiempo real llevan, no sabes qué sacrificaron, qué invirtieron, qué hicieron diferente. Solo ves el resultado, no el proceso. Y juzgar tu inicio con el medio o el final de alguien más es injusto y destructivo. Entonces dejé de compararme, o al menos lo intenté, y me enfoqué en algo más importante, en no rendirme sin haberlo intentado de verdad, porque 6 meses sonaban como mucho tiempo, pero en realidad no lo eran, porque yo seguía trabajando, seguía en mi empleo. Este proyecto era algo que hacía en mis ratos libres, no le dedicaba tiempo completo, no le invertía todo mi día, solo unas horas a la semana, y con ese ritmo 6 meses no eran suficientes, necesitaba más tiempo. Y aquí viene algo que nadie te dice, algo crucial, algo que marca la diferencia entre los que lo logran y los que no. No puedes dejar tu empleo para enfocarte en esto, no al inicio, no sin red de protección, porque si dejas tu empleo y te enfocas en generar ingresos pasivos, tienes un problema brutal. Necesitas dinero, ya, ahora, para comer, para pagar cuentas, para sobrevivir. Y cuando necesitas dinero urgente, tomas malas decisiones, desesperadas, cortoplacistas, y esas decisiones matan tu proyecto, porque te obligan a buscar dinero rápido en lugar de construir algo sostenible. Yo veía eso todo el tiempo. Gente que renunciaba a su empleo para enfocarse en su negocio. Y los primeros meses estaban emocionados, trabajando duro, con toda su energía. Pero en el segundo mes, cuando no habían ganado lo suficiente, empezaba la presión. En el tercer mes, la desesperación, porque las cuentas seguían llegando y el dinero no. Y en el cuarto mes, la mayoría ya estaba buscando otro empleo. Derrotados, frustrados, diciendo que emprender no funcionaba, que era muy difícil, que mejor quedarse en un empleo. Pero el problema no era emprender. El problema era haberse lanzado sin red, sin colchón, sin plan. Porque cuando te lanzas sin nada, la presión te mata. Te obliga a renunciar antes de ver resultados. Y yo no iba a cometer ese error. Por eso seguía en mi empleo. Por eso no lo dejaba. Porque mi empleo me daba algo crucial. Algo que mucha gente no valora hasta que no lo tiene. Seguridad, tiempo, paciencia. Mi empleo pagaba mis cuentas. Eso me permitía trabajar en mi proyecto sin presión, sin desesperación. No necesitaba que generara dinero mañana. Podía darle tiempo, podía ser paciente, podía construir bien. Y esa diferencia lo cambiaba todo, porque podía tomar decisiones desde la claridad, no desde el miedo. Podía experimentar, probar,
equivocarme, sin que me destruyera, porque si algo no funcionaba, no me quedaba sin comer, solo aprendía, y lo intentaba diferente. Pero si hubiera dejado mi empleo, no tendría esa libertad. Estaría desesperado, presionado, tomando malas decisiones. Entonces mi estrategia era simple y brutal, pero efectiva. Seguir en mi empleo, vivir de él y construir mi proyecto en paralelo, sin prisa, pero sin pausa. Y cuando mi proyecto generara suficiente, cuando tuviera un colchón, cuando hubiera seguridad, entonces sí, entonces podía considerar dejarlo, o reducir horas, o lo que fuera. Pero no antes, nunca antes. Y esa decisión me salvó, porque me dio tiempo, tiempo que otros no se dieron. Los meses siguieron pasando, 7, 8, 9, y yo seguía igual, trabajando en mi empleo, creando contenido en mis ratos libres, lento, muy lento, pero constante. Y entonces pasó algo pequeño, pero significativo. Llegué a los requisitos para monetizar, después de 9 meses. No era mucho, no era impresionante, pero era un hito, un logro, una validación. Solicité la monetización y esperé, nervioso, esperanzado. Y a las 2 semanas llegó la respuesta. Aprobado. Ya estaba monetizado, ya podía empezar a generar ingresos reales, aunque fueran pequeños, y aunque ese mes no gané mucho, casi nada. Fue algo. Fue la primera vez en 9 meses que mi proyecto generaba dinero. Real, tangible. No era suficiente para vivir, ni cerca. Pero era prueba de que funcionaba, de que no estaba perdiendo mi tiempo, de que esto era real, posible. Y eso me dio la energía para seguir, para no rendirme, para mantenerme firme, porque ahora sabía algo con certeza, que si seguía, los números crecerían, lento, pero crecerían. Y mientras seguía en mi empleo, no había presión. Podía dejar que crecieran a su ritmo. Los siguientes meses fueron de ajustes, de mejoras, de aprendizaje, porque ahora tenía datos. Podía ver qué contenido generaba más, qué funcionaba mejor, qué atraía más audiencia y optimizaba. Hacía más de lo que funcionaba, menos de lo que no. No reinventaba. Solo copiaba lo que ya me había funcionado y lo mejoraba. Y los ingresos empezaron a crecer, poco a poco, pero constante. El primer mes generé muy poco, el segundo un poco más, el tercero el doble del primero. No eran cantidades que cambiaran mi vida, pero eran crecimiento, progreso, movimiento. Y lo más importante, eran ingresos que llegaban sin mi tiempo directo. Contenido que había creado hace meses seguía generando vistas, y esas vistas generaban ingresos, mientras yo dormía, mientras trabajaba en mi empleo, mientras hacía cualquier otra cosa. Ese contenido seguía trabajando, generando, acumulando. Eso era ingreso pasivo, real, no fantasía, no vende humos. Y aunque todavía era pequeño, el principio estaba ahí. La base estaba construida. Y mientras más contenido creaba, más grande era la base, y más generaba. Pero aquí viene algo crucial, algo que nadie te dice, y que marca la diferencia. No gastes ese dinero, no todavía, porque ese dinero es tu colchón, tu red, tu seguridad. Si lo gastas, sigues dependiendo de tu empleo, sigues atado. Pero si lo guardas, si lo acumulas, si dejas que crezca, eventualmente tendrás suficiente para tener opciones, para tomar decisiones, para ser libre. Entonces cada peso que generaba mi proyecto no lo tocaba, lo guardaba, lo acumulaba. No era para comprar cosas, no era para darme gustos, era para construir libertad. Y aunque era difícil, aunque veía el dinero y quería usarlo, no lo hacía, porque tenía una meta clara, una meta que me mantenía firme. Quería tener un año de gastos ahorrados, un año completo, cubierto, seguro. Con eso podría dejar mi empleo sin miedo, sabiendo que aunque no ganara nada durante un año, estaría bien. Eso era libertad, verdadera libertad. No solo tener dinero, sino tener tiempo comprado, tiempo para enfocarte, para construir, para crecer, sin presión, sin desesperación. Y mientras seguía en mi empleo, mientras seguía construyendo, esa meta se sentía cada vez más cerca. No estaba ahí todavía, pero estaba avanzando, mes a mes, poco a poco. Y lo mejor de todo, mi empleo ya no se sentía como prisión, porque sabía que era temporal, que no estaba atrapado, que estaba ahí por decisión, no por obligación, porque ya tenía algo más, algo que estaba creciendo, algo que eventualmente me daría opciones. Y esa diferencia mental lo cambiaba todo. Cambiaba cómo me sentía, cómo trabajaba, cómo vivía. Ya no era un empleado resignado, era alguien construyendo su salida, estratégicamente, pacientemente. Y aunque el camino todavía era largo, aunque todavía no llegaba, al menos ya no estaba perdido. Ya no estaba en la rueda sin dirección. Ahora tenía plan, tenía estrategia, tenía red de protección.
Y eso era más de lo que la mayoría tenía, más de lo que yo había tenido hace un año, porque hace un año estaba ciego, resignado, creyendo que así era la vida. Ahora sabía diferente, sabía que podía cambiar, que podía construir, que podía ser libre. Solo necesitaba tiempo, paciencia, y no cometer el error de lanzarme sin red, porque la libertad no se conquista con un salto desesperado, se construye con pasos firmes, estratégicos, seguros. Y yo estaba dando esos pasos, uno a la vez, mes a mes, sin prisa, pero sin pausa. Y eventualmente llegaría a la libertad, a las opciones, a la vida que quería. No porque tuviera suerte, sino porque tuve estrategia. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Un año después de haber empezado, algo cambió. No de forma dramática, pero sí profunda. Los números seguían creciendo, lento, pero constante. Cada mes generaba un poco más que el anterior. No el doble, no el triple, pero más. Ese crecimiento gradual me enseñó algo que nadie me había dicho, algo fundamental, que el éxito no es un evento, es un proceso. No hay un día donde todo cambia, donde de repente eres libre, donde ya llegaste. Es más sutil, más gradual, más silencioso. Son pequeños cambios acumulados, que eventualmente se convierten en grandes transformaciones. Y yo estaba en medio de esa transformación, sin darme cuenta completamente. Pero había señales, pequeñas, pero reales. Antes, cuando algo se descomponía en la casa, entraba en pánico, porque significaba gastar dinero que no tenía planeado. Ahora, cuando algo se descomponía, era molesto. Pero no era pánico, porque tenía margen. Antes, llegar a fin de mes era una carrera, contando los días, esperando la quincena. Ahora, llegaba sin tanto estrés, porque aunque seguía trabajando, ya no dependía exclusivamente de esa quincena. Tenía algo más, algo que llegaba, aunque no trabajara directamente por ello. Y aunque ese algo más todavía no era grande, era suficiente para cambiar cómo me sentía. Ya no vivía con angustia constante, vivía con algo diferente, con esperanza fundamentada. Y esa diferencia no tiene precio, porque la angustia te quita energía, te paraliza, te hace tomar malas decisiones, pero la esperanza te da fuerza, te motiva, te mantiene firme. Y mientras seguía construyendo, empecé a notar algo más, algo que confirmaba lo que había aprendido, que copiar lo que funciona era la decisión correcta, la más inteligente. Porque cada vez que intentaba hacer algo original, algo diferente, no funcionaba tan bien. Pero cada vez que copiaba un formato que ya funcionaba para otros y lo adaptaba, funcionaba mejor. Y eso me liberó de algo pesado, del ego, de la necesidad de ser único. Porque el ego te dice, tienes que crear algo nuevo, algo que nadie haya hecho, algo que sea solo tuyo. Pero la realidad te dice, lo nuevo no siempre funciona, lo probado sí. Y yo elegí la realidad sobre el ego. Entonces mi proceso era simple. Observar qué contenido funcionaba bien en otros canales, analizarlo, entender por qué funcionaba y luego hacerlo yo. No idéntico, sino adaptado, con mi perspectiva, con mis ejemplos, con mi forma de explicar. Pero la estructura era la misma, el formato era el mismo, el tipo de contenido era el mismo, porque si funcionaba para ellos, funcionaría para mí. Solo necesitaba ejecutarlo bien. Y eso me ahorró meses de prueba y error, meses de hacer contenido que nadie veía, meses de frustración, porque no estaba adivinando, estaba copiando lo probado y mejorándolo. Y los resultados lo confirmaban. El contenido que seguía esa fórmula funcionaba mejor, más vistas, más retención, más crecimiento. Y mientras hacía esto, mientras seguía creando, algo más empezó a pasar. Empecé a recibir mensajes de gente que veía mi contenido, que le ayudaba, que agradecía. Y esos mensajes me daban algo que no esperaba, propósito. Porque al inicio esto era solo sobre generar ingresos, sobre salir de la carrera de la rata, sobre libertad financiera, pero ahora era algo más. Era sobre ayudar, sobre enseñar, sobre compartir lo que estaba aprendiendo. Y eso le daba sentido a todo, porque ya no era solo sobre mí, era sobre otros también. Gente que estaba donde yo había estado, atrapada, sin dirección, sin esperanza. Y mi contenido les mostraba que sí había salida, que sí era posible, que solo necesitaban empezar. Y aunque yo todavía no era libre completamente, aunque todavía seguía trabajando, aunque todavía estaba construyendo, ya estaba ayudando, y eso valía mucho. Los meses siguieron pasando, y con ellos más aprendizajes, más ajustes, más crecimiento. Aprendí que la consistencia era más importante que la intensidad, que hacer poco, pero constantemente superaba hacer mucho esporádicamente. Aprendí que el perfeccionismo era enemigo del progreso, que esperar el momento perfecto era otra forma de procrastinar. Aprendí que los resultados no llegaban linealmente. Había meses buenos y meses malos, pero la tendencia era lo que importaba.
y aprendí algo más, algo crucial, algo que mucha gente no entiende. Que construir ingresos pasivos no significa no trabajar, significa trabajar diferente. Al inicio trabajas mucho, sin ver resultados proporcionales, inviertes más de lo que recibes, pero con el tiempo esa relación se invierte, recibes más de lo que inviertes, porque el trabajo pasado sigue generando. Y eventualmente, si sigues lo suficiente, llegas a un punto donde los ingresos superan el esfuerzo actual, donde lo que construiste antes genera más que lo que construyes ahora. Y ese es el punto de inflexión, el punto donde realmente se vuelve pasivo. Pero para llegar ahí, tienes que pasar por la etapa difícil, la etapa donde trabajas sin ver retorno inmediato. Y la mayoría se rinde antes de llegar, porque no entienden que es un proceso, no un evento. Yo estaba en esa etapa de transición, donde lo que había construido empezaba a generar más, pero todavía necesitaba seguir construyendo. No estaba en el punto de inflexión todavía, pero estaba cerca, más cerca que nunca. Y aunque la tentación de rendirme había estado ahí varias veces, especialmente en los primeros meses, ya no estaba, porque ahora veía resultados, pequeños, pero reales y crecientes. Esos resultados me daban la confianza de seguir, de mantenerme firme, de no abandonar, porque sabía algo con certeza, que si seguía, eventualmente llegaría. No sabía exactamente cuándo, pero sabía que llegaría, porque otros ya lo habían logrado, siguiendo el mismo camino, copiando lo que funcionaba, siendo consistentes. Y si ellos pudieron, yo también podía. Solo necesitaba no rendirme, seguir creando, seguir mejorando, seguir aprendiendo. Y entonces, en el mes 18, algo pasó, algo que no esperaba de esa forma. Mis ingresos del proyecto superaron mis gastos básicos. No todos mis gastos, pero los básicos, los esenciales. Comida, servicios, renta, lo fundamental. Y eso significaba algo enorme, algo que cambió todo, que técnicamente podría vivir de esto. Si redujera gastos, si ajustara mi estilo de vida, no sería cómodo, no sería lujo, pero sería posible. Y aunque no iba a dejar mi empleo todavía, porque quería más colchón, más seguridad, saber que podía era liberador, profundamente liberador, porque significaba que ya no estaba atrapado, que tenía opciones, que si algo pasaba con mi empleo, estaría bien. No perfecto, pero bien. Sobreviviría, seguiría adelante, y esa libertad mental no tiene precio, porque cambia cómo tomas decisiones, cómo enfrentas problemas, cómo vives. Cuando dependes completamente de un empleo, vives con miedo. Miedo de perderlo, miedo de que te corren, miedo de decir no. Pero cuando tienes opciones, aunque sean básicas, vives diferente, con más dignidad, con más control. Y yo estaba ahí, después de 18 meses, con opciones, no perfectas, no completas, pero reales. Y todo porque había hecho algo simple, pero poderoso. Copié lo que funcionaba, no intenté reinventar la rueda, solo la usé y la mejoré. Fui consistente, no trabajé más duro, trabajé más constante, mes tras mes, sin parar. Fui paciente, no busqué resultados inmediatos, entendí que era un proceso y le di tiempo. Y no renuncié a mi empleo sin red. Construí mientras tenía seguridad, sin presión, sin desesperación. Esas 4 decisiones, simples, obvias, pero poco comunes, hicieron toda la diferencia entre lograrlo y rendirme, entre libertad y seguir atrapado. Y aunque todavía no estaba donde quería estar completamente, aunque todavía tenía camino por recorrer, ya no estaba donde había estado, y esa distancia recorrida era todo. Porque el peor lugar donde puedes estar no es lejos de la meta, es sin movimiento, estancado, resignado. Y yo ya no estaba ahí, estaba en movimiento, avanzando, construyendo, y aunque el camino seguía, aunque todavía faltaba, al menos sabía algo con certeza, que llegaría, porque había probado el sistema, y funcionaba. Solo necesitaba seguir, sin prisa, pero sin pausa. Y eventualmente, la libertad financiera que había parecido imposible hace 2 años, sería real. No porque fuera especial, sino porque fui consistente. No porque fuera original, sino porque copié lo que funcionaba. No porque fuera valiente, sino porque fui estratégico. Y esas diferencias, aunque pequeñas, lo cambiaban todo. Porque el éxito no es para los más talentosos, es para los más consistentes. Y yo había decidido ser consistente, aunque fuera difícil, aunque fuera lento, aunque nadie me viera. Y esa decisión, tomada hace 18 meses, estaba cambiando mi vida, poco a poco, paso a paso, mes a mes. Y aunque todavía no había llegado completamente, ya estaba del otro lado, del lado de los que lo intentan, de los que construyen, de los que no se rinden. Y desde ahí todo era posible. Eventualmente, solo necesitaba seguir. Y eso era exactamente lo que iba a hacer, porque rendirme ya no era opción. Nunca más. Había llegado muy lejos para regresar, y me faltaba muy poco para llegar. Y esa combinación,
de haber avanzado tanto y estar tan cerca, me daba la fuerza para seguir hasta el final, hasta que la libertad financiera dejara de ser una meta y se convirtiera en mi realidad. Y ese día estaba cerca, más cerca que nunca. Solo tenía que seguir un poco más, y llegaría, inevitablemente. 2 años, 24 meses desde que todo empezó, desde que ese libro llegó a mis manos, desde que descubrí que estaba en la carrera de la rata. Y hoy, mientras escribo esto, todavía no soy libre financieramente, no completamente. Todavía trabajo en mi empleo, todavía tengo un jefe, todavía tengo horario, pero todo es diferente, completamente diferente. Porque aunque todavía no llegué, sé con certeza que llegaré. Y esa certeza lo cambia todo. Hace 2 años vivía con angustia constante, sin saber si algún día las cosas mejorarían, sin dirección, sin plan. Hoy vivo con tranquilidad, porque sé exactamente dónde estoy, a dónde voy y cómo llegar. Y esa diferencia mental vale más que cualquier cantidad de dinero. Porque cuando vives con angustia, todo es más difícil. Tomas malas decisiones, te paralizas, te rindes fácil. Pero cuando vives con claridad, aunque todavía no tengas todo lo que quieres, tienes paz, porque sabes que es cuestión de tiempo. Y déjame ser brutalmente honesto, porque eso es lo que necesitas escuchar. Esto no fue fácil, no fue rápido, no fue como los tutoriales lo pintan. Hubo noches donde dudé, donde quise rendirme, donde pensé que estaba perdiendo mi tiempo. Hubo meses donde los números no crecieron, donde parecía que nada funcionaba, donde sentí que había llegado a un techo. Hubo momentos donde mi familia cuestionó, donde mis amigos se burlaron, donde yo mismo no estaba seguro, pero seguí. Y esa fue la diferencia, no porque fuera valiente, sino porque ya había invertido tanto que rendirme se sentía como desperdiciar todo, y porque recordaba algo que me mantuvo firme cada vez que quise parar, que la alternativa era regresar a la carrera de la rata, a vivir de quincena en quincena, a depender completamente de un empleo, y esa alternativa era peor que seguir intentando, mucho peor. Entonces seguí, mes tras mes, contenido tras contenido, ajuste tras ajuste, y los resultados llegaron. No de la noche a la mañana, pero llegaron. Hoy, mis ingresos del proyecto son estables, constantes, predecibles. No son millones, no son fortunas, pero son suficientes para cubrir mis gastos básicos, y un poco más. Y lo más importante, son pasivos, realmente pasivos. Tengo contenido que creé hace 1 año, y sigue generando vistas. Y esas vistas siguen generando ingresos, sin que tenga que hacer nada más, sin que tenga que trabajar en ellos otra vez. Este contenido trabaja por mí, mientras duermo, mientras estoy en mi empleo, mientras hago cualquier otra cosa. Y cada mes que pasa, creo más contenido, que se suma, que acumula, que sigue trabajando. Y los ingresos crecen, lento, pero constante, hasta que eventualmente, muy pronto, superarán completamente mis gastos, con margen, con holgura. Y ese día podré tomar la decisión, dejar mi empleo, o reducir horas, o lo que quiera, porque tendré opciones, verdaderas opciones. Y eso es libertad. No tener millones, sino tener opciones. Poder decidir, poder decir no, poder elegir cómo quieres vivir. Y aunque todavía no estoy ahí completamente, estoy tan cerca que puedo verlo, sentirlo, casi tocarlo. Pero déjame decirte algo más. Algo que aprendí en estos 2 años, que la libertad financiera no es el destino, es el camino. Porque yo pensaba que cuando llegara a cierta cantidad todo cambiaría. Sería feliz, estaría completo, pero no es así. Porque la felicidad no está en llegar, está en construir, en saber que estás avanzando, que estás creciendo, que estás creando algo. Y yo ya tengo eso, aunque todavía no llegué. Porque cada mes veo progreso, cada mes veo crecimiento, cada mes estoy más cerca. Y ese proceso, ese camino, es donde está la verdadera riqueza. Porque cuando llegas, ¿qué sigue? Otra meta, otro número, otra cosa que alcanzar. Pero cuando disfrutas el camino, cada día tiene sentido. Cada esfuerzo tiene propósito. Y yo aprendí a disfrutar esto, a valorar el proceso, a agradecer cada pequeño avance. Porque hace 2 años no tenía nada de esto, y hoy lo tengo. Y aunque todavía me falta, ya tengo mucho más que antes. Ahora, déjame decirte qué funcionó, qué no funcionó, y qué haría diferente. Lo que funcionó, copiar lo que ya funcionaba. No intentar ser original, solo tomar modelos probados y adaptarlos. Ser consistente, crear contenido constantemente, aunque no fuera perfecto, aunque nadie lo viera al inicio. No renunciar a mi empleo. Construir mientras tenía seguridad, sin presión, sin desesperación. Ser paciente. Entender que esto es un proceso, no un evento. Darle tiempo, reinvertir, no gastar los primeros ingresos, guardarlos, acumularlos, crear un colchón,
lo que no funcionó, intentar ser original. Los contenidos donde quise innovar, donde quise hacer algo diferente, no funcionaron tan bien. Buscar resultados rápidos. Los primeros meses quería ver números grandes, y eso me frustraba, hasta que entendí que es gradual, compararme con otros. Cada vez que lo hice, me desmotivé, porque siempre hay alguien más adelante, más avanzado. Perfeccionismo. Querer que todo fuera perfecto antes de publicar, eso me detenía, me paralizaba. Lo que haría diferente, empezar antes. Ojalá hubiera empezado hace 5 años, hace 10. Estaría mucho más adelante, ser más consistente al inicio. Hubo meses donde aflojé, donde no publiqué tanto, y eso retrasó el crecimiento. Invertir más en aprender. Tardé meses intentando solo, cuando pude haber tomado un curso, leído más libros, aprendido de otros. No dudar tanto. Perdí tiempo dudando, cuestionándome, en lugar de solo hacer. Pero no me arrepiento de nada, porque todo, lo bueno y lo malo, me trajo aquí. Y aquí es mucho mejor que donde estaba hace 2 años. Ahora, déjame darte el mensaje final, el más importante. Si estás donde yo estaba hace 2 años, trabajando duro, sin avanzar, viviendo de quincena en quincena, déjame decirte algo, con total certeza, si es posible, salir de ahí, construir ingresos pasivos, alcanzar libertad financiera. Pero no es fácil, no es rápido, no es como te lo venden. Es trabajo, es paciencia, es consistencia, es tiempo. Y la mayoría no lo logra, no porque no puedan, sino porque se rinden antes. Se rinden en el mes 3, cuando no ven resultados. Se rinden en el mes 6, cuando todavía no ganan nada. Se rinden antes de llegar al punto donde las cosas empiezan a funcionar. Y ese es el secreto, no rendirte. Seguir aunque sea difícil, aunque sea lento, aunque dudes. Porque si sigues, eventualmente llegas. No hay otra opción. Pero tienes que hacer algo crucial, algo que marca la diferencia. No intentes reinventar la rueda, no busques ser original, no pierdas tiempo creando algo nuevo. Solo copia lo que ya funciona y mejóralo, adáptalo, haz lo tuyo. Eso te ahorrará meses, años, de prueba y error. Porque otros ya hicieron el trabajo duro, ya descubrieron que funciona, ya probaron los modelos. Tú solo tienes que seguir el camino y ejecutar consistentemente. Y no dejes tu empleo sin red, no te lances sin colchón, no cometas ese error. Construye mientras trabajas, aunque sea lento, aunque tome más tiempo, porque la presión de necesitar dinero ya te hará tomar malas decisiones, te hará rendirte. Pero si construyes con seguridad, sin prisa, eventualmente llegarás, y llegarás bien, con base sólida, con ingresos reales, con libertad verdadera. Y aunque te tome 2 años, o 3, o 5, esos años van a pasar de todos modos. Puedes pasarlos en la carrera de la rata, o puedes pasarlos construyendo tu salida. La decisión es tuya, solo tuya. Yo tomé la mía hace 2 años, y hoy, aunque todavía no llegué, estoy en un lugar completamente diferente, con opciones, con claridad, con dirección, con esperanza. Y en unos meses más, estaré libre, completamente libre. No porque tuve suerte, sino porque tuve consistencia. No porque fui especial, sino porque no me rendí. Y si yo pude, tú también puedes. Sin duda. Solo necesitas decidir y empezar. Hoy, no mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más tiempo. Hoy, ahora. Porque cada día que esperas es un día menos de construcción, un día más en la rueda. Y ya perdiste suficiente tiempo ahí. Suficiente. Es hora de salir, es hora de construir, es hora de ser libre. Y aunque el camino sea largo, aunque sea difícil, aunque dudes, vale la pena. Completamente, totalmente, infinitamente, porque la libertad no tiene precio y está al alcance de todos los que deciden ir por ella. Todos, sin excepción. Solo necesitas decidir y empezar. El resto, el tiempo y la consistencia lo harán. Y un día, no muy lejano, mirarás atrás y agradecerás haber empezado, porque ese día cambió todo, para siempre. Como cambió el mío hace 2 años, cuando ese libro llegó a mis manos y descubrí que la carrera de la rata era opcional, no obligatoria. Y decidí salir, aunque no supiera cómo, aunque me diera miedo. Y hoy, 2 años después, casi estoy afuera, casi soy libre. Y cuando lo logre voy a ayudar a otros a salir también, porque nadie debería vivir atrapado, nadie. Y si mi historia ayuda, aunque sea a uno, a decidir, a empezar, a no rendirse, entonces valió la pena. Todo, cada duda, cada esfuerzo, cada momento difícil, porque la libertad, aunque sea de uno, importa. Y tal vez ese uno seas tú. Entonces decide. Hoy, ahora, y empieza. Aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, solo empieza. Porque del otro lado de ese inicio está todo lo que quieres. Libertad, opciones, tranquilidad, vida.
Y está más cerca de lo que piensas, mucho más. Solo necesitas dar el primer paso. Cuando lo das,